Buenas noches, estimados televidentes. ¿Cómo están? Es un placer estar de nuevo con ustedes en un programa más de esta serie que todos esperamos con ansias, en confianza, para disfrutarlo en grande. Esta noche me acompaña una destacada periodista, una prestigiosa columnista, una periodista investigativa de las que pesan y pesan. Es una colega y una amiga de la cual me siento yo muy orgulloso y estoy seguro que ustedes van a disfrutar el programa, sobre todo también porque nos trae una gran primicia, en exclusiva. Ella está residiendo en Europa hace unos años y bueno, aprovechando una visita que tiene por su tierra querida, quise traerla y presentársela a ustedes. Muchísimos ya la conocen, es columnista, como digo, de un diario prestigioso de aquí del país, Diario La Tribuna, y pues también ha estado como editora en muchas revistas y secciones dentro del mismo periódico. Pero hoy también quiero aprovechar para que nos cuente ella de un libro que está haciendo, que va a publicar próximamente, que estoy seguro les va a gustar muchísimo, un contenido histórico muy valioso. Ella en sus viajes por los diferentes lugares en Europa, países como Italia, Francia, en fin, ella nos va a contar de todo eso, donde está sacando en España pues mucha información, trae bastante libros aquí que nos va a mostrar para que nosotros veamos lo importante, la recopilación de información que está llevando a cabo para que este libro realmente pues consiga todo lo que ella pretende, ¿no? Que es una joya y realmente que nos va a servir a todos, una joya literaria que estoy seguro todos lo vamos a querer tener en casa y leerlo sobre todas las cosas, porque de nada sirve tener un libro en casa como pues ahí, ¿no? De un objeto, un adorno, no, hay que leer y para eso es necesario que nos guste. Y es por eso que este programa, el arte y la cultura, se fomenta en grande, para que nos proyectemos como lo mejor que tenemos en este país. Y mi invitada es uno de ellos. Es un verdadero placer, un honor estar esta noche en confianza con Blanca Moreno. Gracias. ¿Cómo está, Pedro? Blanca? Realmente que hoy vamos a hacer honor al nombre del programa En Confianza, porque nunca me he sentido tan en confianza. Yo sé que mis mejores críticos y mis peores críticos, que son mi familia, siempre me dicen, tía, estuvo muy tensa, tía. No, pero hoy me siento yo tranquila porque relajada. Estoy con un viejo amigo, sí, más amigo que viejo. Eso sí te salió bien. Nos conocemos desde antes de los 80, cuando ambos no teníamos hijos. Sí. Ahora somos abuelos. Somos abuelos. Entonces, felizmente, ¿verdad? Felizmente. Sí, entonces sí, yo, sí, como les digo, me siento en confianza con Pedro Raúl Grave de Peralta. Gracias. Igual, Blanca. Y muchas gracias por haberme invitado. Realmente que yo estoy muy contenta yo renuncié hace 3 años en la Tribuna, donde trabajé por más de 2 décadas. Sí. Empecé en sociales. Como reportera. Luego como reportera y llegué a ser editora de la revista Día 7. Sí. Y muy contenta, pues claro. La Tribuna es como mi segunda familia. Así es. Fue mi segunda familia porque ya me retiré, pero o sea, siempre sigo teniendo amigos ahí y ahí me publican de vez en cuando mis columnas. Claro, siempre tienes ahí tu columna. Y pues claro, eso es lo importante, Blanca, y me encanta pues lo que has emprendido, ¿no? Renuncié por un sueño, labor. Por perseguir un sueño y pues conseguí un patrocinio del expresidente Lobo, que él creyó en mi proyecto y yo le dije de dónde viene este proyecto, le expliqué y él encantado porque me dice, es bien difícil para alguien que quiere ser escritor, después de haber sido periodista por tantos años, pero él me logró y inicié mi sueño. Pues. Claro, no, y el afán que le estás poniendo a esto, el amor, porque uno tiene que amar lo que hace, Blanca. Y tú tomaste esa decisión de irte, pues. Un riesgo, porque no España, aquí en Honduras, a mí me han dicho, ¿para qué escribe en un país de analfabetas? Porque yo creo en mi país. Claro. Y entonces esta es una manera de recuperar la identidad cultural nuestra. Sí.
Oye, y bueno, ya que estamos de entrada ya mencionando tu libro, que se llama Cuauhtémoc, ¿verdad? Cuauhtémoc, Águila Inmortal. Águila Inmortal. ¿Por qué Águila Inmortal? Porque como la historia lo escriben los vencedores, los que, como quien dije, los que se llevan el botín, todo desapareció lo de Cuauhtémoc, pero siempre la gente que ha escrito sobre él dice, significa águila que cae, águila que posó. Claro. Pero en realidad Cuauhtémoc es un águila inmortal, porque es el símbolo de la resistencia indígena. Y tenemos forzosamente que, tú sobre todo, pues mezclarlo dentro de la historia, relacionándolo con Hernán Cortés. Claro, porque Hernán Cortés fue el que lo mató, el que ordenó su ejecución. Ahora, me llama mucho la atención que tú dices que este libro está escrito en pirámide invertida, con crónicas, reportajes y columnas descriptivas. Vamos a ver si nos pones en perspectiva para irte entendiendo mejor, desmenuzando todo lo que el alto contenido histórico que tiene, para que le saquemos provecho a esta plática, Blanca. O sea, digo en pirámide invertida porque es la forma en cómo escribimos las noticias y los reportajes. O sea, la noticia fue que este Cuauhtémoc, el último rey de los mexicas, no de los aztecas, porque los aztecas ya habían pasado y estaban los mexicas. Correcto. Y entonces Hernán Cortés llega, arrasa con México, pero a este rey nunca lo pudo doblegar. Él, incluso cuando lo aprendieron, le dijo que lo mataran porque ya había perdido todo. Pero no, lo querían vivo porque querían saber dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Ajá, sí. Entonces le han quemado los pies con agua hirviendo para que vean qué salvajes eran también ellos que vinieron. Y ni aún así lo hicieron hablar. Ni aún así. Llega el primo y le dice, Cuauhtémoc habla, Guatimozín también le decían, habla porque me están torturando. Y tú crees que yo estoy en un lecho de rosas, dicen que le dijo, pero en realidad le dijo, tú crees que yo estoy en un deleite. Porque en ese tiempo no conocían las rosas en México, entonces no puede, eso lo dice una ficción, pues. Pero le dijo, tú crees que yo estoy en un deleite. Nunca habló. Se llevó el secreto del tesoro a la tumba. Luego, cuando ya está vencido, lo traen de rehén. ¿Para dónde creen? Para Honduras, que en ese tiempo se llamaban Las Higueras. Entonces, esa es lo que yo estoy, esa es la noticia. Así se hubiera quedado el nombre de este país de repente, ¿no? Bueno, pero ya no lo podemos cambiar. Como una anécdota propiamente del libro ya, ¿no? Porque le explicaba yo a Pedro que lo que yo he investigado es que Honduras era la parte del agua, la parte del mar, la parte honda. Y Las Higueras era la parte de la tierra, o sea... Por ejemplo, él se quedó viviendo un año en Trujillo, Cortés, después de haber ejecutado, y a él lo ponen como el fundador de Trujillo, pero realmente él no fue el que fundó Trujillo, que ahí vivió, Venían por el oro y la plata, ¿no? Venían por el oro y la plata. Y desde ahí nos viene la fama de haraganes, pero yo pienso que los hondureños no somos haraganes, somos listos, somos astutos. ¿Por qué? Porque esta gente... Ellos traían indígenas de México que eran amigos de los de acá porque tenían un mercado libre cerca de México. Pues la cosa es que ellos les vienen a avisar de que viene Hernán Cortés y que viene a buscar oro, que viene a explotar las minas. Viene por el corredor maya, ¿no? Por el sur de México. Vino por Yucatán. Pasando por Guatemala, ¿verdad? Toda la frontera de Guatemala, los ríos. Correcto, que es precisamente, y mira lo actual de este asunto, que precisamente por donde pasan y perecen miles de migrantes. A la inversa. Bueno, correcto, claro, correcto, ¿no? Desde que al llegar a Estados Unidos vía México, ¿no? Exactamente. Así que, Blanca, te has metido en un asunto bien serio. Creo yo que te va a tomar mucho tiempo y eso sí me gustaría que me contaras cómo tomas la iniciativa, qué es lo que te inspira de todo este valor histórico para empezar y por qué de entrada te vas a España, donde tal vez ahí, bueno, dijiste, aquí me queda cerca, tengo Italia, tengo Francia y voy a empezar a buscar un montón de información que requiere para culminar este libro. Me encontré, bueno, te voy a contar que el proyecto nació hace como unos 15 años en el gobierno de Carlos Roberto Reina. El señor Jorge Arturo Reina, que era el que yo bauticé como el hombre invisible en aquella famosa columna desde el Templo de la Revolución Moral, yo creo que él quería mandarme fuera. Porque él me entusiasmó, que me dijo, mire,
yo le voy a patrocinar que usted investigue el tema de Cuauhtémoc, y me explicó, y me regaló un libro muy bonito, qué lástima que no lo traje. Porque nos trajiste un montón, lo vamos a ir viendo. Sí, lo que pasa es que traje de otros capítulos, pues la cuestión es que él me dice que él me puede patrocinar en el futuro cuando llegue a presidente, y bueno, ya no llegó, o no se sabe, porque un político no es cadáver político hasta que muere. Pues la cuestión es que él me entusiasmó, pero yo no leí varias cosas más de Cuauhtémoc, porque él me dice, mire, murió en la frontera, pero no se sabe si murió en Honduras o murió en Guatemala. Así es. Pero no murió en México, me dice. Pues la cuestión es que empecé a investigar, pero la persona que yo le confié esto, años después, fue a don Pepe Lobo cuando andaba en la campaña. Y él me dijo, bueno, cuando yo llegue a presidente, yo le voy a... Y se lo recordé y el hombre me cumplió. Y claro, exacto. Eso fue lo bueno, que pues... y tomaste entonces la decisión y entonces dice, ¿por qué Sevilla? ¿Por qué irme a Sevilla? Miren, aquí no tenemos historia, aquí todo se lo llevaron, hasta la historia nos llevaron. Entonces ahí en Sevilla están todos los documentos que atañen a las Indias, que es México, todos. Claro. Excepción de Portugal, que esos archivos los manejan Brasil. Los manejan en Portugal. Entonces me puse a investigar y tuve suerte de novata porque encontré los 2 libros originales de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Wow, mira. Que es la Nueva España era México. Sí. A través de algún buen contacto, me imagino, y todo lo que tuviste que lograr. Bueno, contactos, asesores. Siempre busco a la gente mayor para que me explique. Me encontré un tutor colombiano. Los más sabios. Sí. Y el capellán real de la Catedral de Sevilla. Pero entonces cuando yo vi que esa investigación, yo no puedo decirle, Pedro, Cuauhtémoc, yo tengo que explicarte de dónde viene Cuauhtémoc, por supuesto, de dónde vino Hernán Cortés, que antes de Hernán Cortés vino Cristóbal Colón, que Colón, aquí dice, Colón descubrió América en 1492. Entonces cree la gente que también Honduras en 1492. Fue 10 años después, 1502. Entonces, me di cuenta de que nosotros no sabemos nada ni de Honduras. Pues, es increíble, increíble, porque no nos enseñan eso. No nos enseñan, bueno, oye, si es que realmente con el poco tiempo que se da de clases, por Dios, o sea, así ¿me entendés? Es apenas lo que podés empezar muy superficialmente a aprender una que otra cosa. Nos han quitado las clases de moral y cívica, de hace no sé cuánto. O sea, la cultura va en decadencia, porque pareciera que a los gobernantes, a la mayoría, yo no voy a condenarlos a todos, les conviene que nosotros ignoremos nuestra historia. Porque digo yo, nos dicen haraganes cuando éramos listos porque... ¿Qué hicieron los indígenas? Huyeron a la montaña cuando sabían que venían a explotarlos. Entonces no es de haraganería, es cuestión de cuidarse a sí mismo. Claro. No, y bueno, que te gusta estudiar también sobre todas las cosas. A mí me gusta la historia, siempre me ha gustado desde pequeña. ¿Cuánto le falta? Me imagino que llevas un bosquejo y estás ya viendo que aumenta el número de páginas y que no terminás. ¿Cuánto crees que te falta todavía para tener esta joya literaria? Yo diría que porque ya empecé con el primer capítulo, que es el origen de los que vinieron a conquistarnos. Eso ya está terminado, que es la historia de los reyes, que al final me doy cuenta que los reyes que cuando vinieron Colón acá, los reyes que estaban ni siquiera iban a llegar a los reinos porque eran bastardos. Que eso le llamaban, que los que no eran hijos de matrimonio no podían gobernar, pero los dos venían de otra línea, eran primos entre sí. Entonces no existía España ni siquiera en 1492. Increíble. Entonces era Fernando el Católico e Isabel. La cosa es que ahí empieza la historia, pero antes, todo el capítulo antes ya está, eso ya está terminado, porque es la historia de los reyes, entonces ahí uno se puede desviar. Me encontré con un rey gordo, un rey gordo que es Sancho el Craso. Entonces me entusiasmó el Sancho, porque digo yo, este Sancho, ¿cómo pudo ser rey tan gordo? Pero yo no lo puedo escribir en el libro, porque eso es lo que va a pasar. Entonces saqué datos de Sancho, porque a Sancho lo golpearon, fue un golpe por gordo. Y luego volvió cuando adelgazó con la ayuda de los moros, que eran los enemigos que estaban gobernando. Entonces la historia de España es compleja, pero más compleja que cualquiera, porque habían 3 religiones. Ellos primero ni eran cristianos, sino que
arrio, la religión arriana, que no creían en Jesucristo. Sí. Entonces vinieron y el cambio de religión fue muy duro, como muy sacrificado para los que lo impusieron. Pero a partir del siglo VI se empiezan a ser cristianos, pero ahí también llegaron los judíos y los musulmanes. Entonces veo que ahora estás con es que es tan amplio que resumirlo. Tan amplio que precisamente. Entonces ahorita estoy en un capítulo que se llama 1492. Porque el de la ruta de las tormentas aquí. Esa es nuestra ruta. La ruta de Honduras es la ruta de las tormentas, porque Colón llegó aquí en plena temporada de huracanes, un 30 de julio de 1502. Claro. Y llegó en medio de un huracán a Guanaja. Y ya venía con gota, venía enfermo. Desde que viene dando Honduras empezó el problema para él. Ahí fue su peor viaje. Claro, sí. Perdió las 4 carabelas que traía. Unas quedaron allá por Panamá, no siguió. Colón hubiera descubierto la Mar del Sur, que le llamaban, que es donde el Pacífico. El Pacífico, sí. Pero no quiso seguir porque el hombre ya estaba enfermo, ya tenía gota. Llegó hasta 1504 a España, fue a perseguir al rey y murió. Murió y después le iniciaron un juicio. Entonces, son historias dentro de la historia. Honores, sí, ¿verdad? Con nada de honores, no fue realmente lo que él de repente debió haber merecido, ¿no? Pero es que tuvo un enemigo, que ahí me he detenido en eso porque digo yo, el enemigo fue de Colón y de Cortés, porque este obispo, Fonseca, que en honor a él se llama Golfo de Fonseca, imagínate, correcto, y nunca estuvo aquí, sino que él era la paralela de Colón. Ya. Entonces él le puso la queja a los reyes, al rey católico, sobre todo a Fernando, que estos hombres, los dos, se creían reyes. Y entonces empieza la intriga. Entonces fue enemigo de Colón y enemigo de Cortés. Interesantísimo. Sí. Y entonces muy interesante, entonces estoy detenida en ese capítulo antes de entrar a lo que es la trama. Ok, exacto, ya que es la médula, ¿no? Y luego viene el después. ¿Qué pasa ahora con Cuauhtémoc? Cuauhtémoc dicen los mexicanos que ellos lo tienen, pero no puede ser, porque me encontré una prueba en la iglesia, en la Biblioteca del Vaticano. A ver si nos podemos mostrar aquí, Emerson. Esto, a ver, si nos explica bien, vamos a mostrarlo aquí en cámara. No puedo andar la lámina porque es muy valiosa y ya tiene el copyright, o sea que yo ya la puedo publicar. Pero ahí muestra, es una prueba fehaciente, un dibujo. Ok, dinos ahí, ¿qué es lo que está en pantalla? Toma. El indígena que está colgado ahí, que se nota que es indígena, porque se nota, es Cuauhtémoc. Y entonces el cacique, para que supieran quién es, le dibujó un águila que cae. La que cae, sí. Allá arriba están los calendarios, entonces todavía no he descifrado esos como jeroglíficos, que no sé si es náhuatl o maya. Entonces ahí se sabe qué día y a qué hora fue, porque son 3 eventos diferentes. En una donde matan a un fraile que venía de misionero para implantar la religión católica, porque como dicen, nos colonizaron a sangre y a fuego y a cruz. Pues la cuestión es que este fraile venía y él defendió a Cuauhtémoc y también murió. Entonces, por eso es que se sabe ahora cómo murió Cuauhtémoc. No pueden haber huesos porque tú miras una hoguera ahí, que después de que los colgaron los iban a quemar. Y lo quemaron con su primo. ¿Un ritual se puede decir? Una cosa. No, fue puramente En el libro lo que dice es que le dice, ¿por qué me matas sin justicia? Porque no le hicieron, él lo atacó, que dijo que era un complot por la lengua de la Malinche, que también estuvo en Honduras. Y tuvo una hija en Honduras. La amante, ¿no? La amante y la intérprete. Así es. Pero no era tan amante porque él la casó en el camino, porque la casó con un capitán para que nadie la irrespetara. Mira qué costumbre. El hecho es que la casa con otro, pero realmente sigue siendo la misma. Exactamente, amante, ¿no? Porque en el libro dice la casó, pero le siguió haciendo hijos. Perfecto. Y la hija de él nació en Trujillo. Nació en Trujillo, después, correcto, por eso. Entonces luego está el primo que también lo mataron, y ahí donde ves ese como que parece una cuestión de un árbol, lo único que puedo descifrar es que ahí hay un río, ese es un río. Y ahí hay unos españoles, o sea que también españoles se opusieron a la muerte de Cuauhtémoc. ¿Te imaginas que el líder era Cuauhtémoc? Claro, Que los españoles,
el último rey de los mexicas, tenía carisma, pues, porque claro, para que los españoles también murieran por él. Y poder, y tenía... Y cómo está esa lámina, estuvo oculta 4 siglos y medio en el en la biblioteca de esta apostólica romana. ¿Por qué? Porque vino un cacique que dibujó lo que pasó ahí y la escondió, porque le tenía miedo que también lo mataran. No. Entonces el nieto de él, aquel cacique se llamaba Pax Bolón, y un nieto de él se la entregó a unos misioneros 2 siglos después, en 1700, a principios, siglo XVIII. Sí. Y ellos la mandaron al Vaticano, a la biblioteca. ¿Por qué? La metieron en un códice Vaticano Ríos, porque ahí está un fraile. Entonces ya eso ya no iba al archivo de Indias. Ya, sí. Iba al Vaticano porque es a los curas que les conviene, o sea, a la iglesia. Por supuesto, sí. Entonces, por eso me he retrasado bastante, porque yo quiero que entienda que la unión que había entre la iglesia y los reinos cristianos. La participación de Rodrigo Borgia, que también era catalán y que fue el Papa Alejandro VI. Sí, sí. Y fue en la misma época, en 1492 asumió como Papa Alejandro VI, que es Rodrigo Borgia, catalán, o sea, de Aragón. Correcto. Entonces, ahí hay una historia muy bonita, pero yo no me puedo detener en esa historia, lo puedo señalar porque como un hecho, como tal, como ¿no? Pero claro, de ahí desprende mucho. Porque esto es lo principal para mí. Entonces este es un hallazgo que ni los mexicanos se han atrevido a publicarlo porque no lo han comprado. Bueno, Blanca, esto está interesantísimo. Aquí, estimados televidentes, quiero pues poner realmente de manifiesto que este es un libro el cual creo yo, ¿perdón? Eso es en Génova. Sí, donde supuestamente nació Colón. Ajá, correcto. Que un valioso contenido histórico y creo que aquí también vale la pena que mostremos esta otra fotografía. Este es en Génova, ¿no? En Génova, porque en Génova están vamos a ver acá. Como que hay un museo en torno a Cristóbal Colón. Sí. Porque tienen incluso levantado una casa que alquiló el padre de Cristóbal Colón, y ahí vivían. Y entonces Colón quiso recuperar esa casa cuando él ya era famoso, cuando ya tenía familia. Mira qué Pero Colón era realmente un aventurero que vivió 10 años en Portugal, se casó con una noble en Portugal. Ahora dicen que es judío, pero como le digo, la historia de Colón es muy bonita y es envolvente. He leído como 20 libros sobre Colón, solo para escribir un párrafo. Y te envuelve, ¿no? O sea, para escribir un párrafo. Sí. Bueno, pasemos acá, vamos a ir una pausa, Blanca, ¿te parece? Sí. Porque hay mucho que mostrar, vamos a encontrar otros libros de los cuales tú te has, topado con ellos para encontrar y buscar realmente muchas respuestas con las que te van a servir mucho para culminar este libro. Ya está la mayor parte, como le digo, ahora lo estoy recopilando y tabulando y escribiendo, que es lo que me gusta. Para terminarlo lo más pronto posible para poderlo leer. Así que vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos esta noche con Blanca Moreno, extraordinaria periodista, colega y amiga. Ya venimos. Agentes Atlántida, ganador del prestigioso premio Beyond Banking, otorgado por el BID por su aporte a la inclusión financiera, trabajando a nivel nacional junto a negocios emprendedores como farmacias, supermercados, pulperías, ferreterías, entre otros, para ofrecer más de 200 transacciones bancarias gratis y en tiempo real en sectores no atendidos por la Banca Nacional, el proyecto de bancarización más grande de Honduras. Hay uno cerca de ti. Ya estamos aquí en City Mall Tegucigalpa. En Cooperativa Chorotega le damos la bienvenida a nuestra nueva filial con todos nuestros productos y servicios. Venga, cobre remesas, solicite o pague préstamos, ahorre o deposite en aportaciones. Soliciten nuestra tarjeta de débito Cooperativa Chorotega. Le atendemos todos los días de la semana para su mayor comodidad. Cooperativa Chorotega en City Mall Tegucigalpa. Porque queremos servirle mejor. A pesar de que Tegucigalpa es una pequeña región del mundo, lo que hagamos desde acá puede afectarlo.
Al quemar la basura que generamos, sean plásticos, llantas, hojas o monte, estamos contaminando el aire y perjudicando la salud de nuestras familias. Evítelo reusando las bolsas plásticas para guardar la basura y deposítelas en el camión recolector. Si no pasa el tren de aseo y no tiene dónde depositarla, siempre es mejor enterrarla que quemarla. La basura, no la queme. No debes quemar. Agentes Atlántida, ganador del prestigioso premio Beyond Banking, otorgado por el BID por su aporte a la inclusión financiera, trabajando a nivel nacional junto a negocios emprendedores como farmacias, supermercados, pulperías, ferreterías, entre otros, para ofrecer más de 200 transacciones bancarias gratis y en tiempo real en sectores no atendidos por la Banca Nacional, el proyecto de bancarización más grande de Honduras. Hay uno cerca de ti. Porque hablar es más bonito en confianza esta noche con Blanca Moreno. Ustedes se preguntarán, ¿qué tengo acá? Pues la verdad es que estos son unos nuevos productos que yo quiero que pues los vean y que disfruten, búsquenlos y los disfruten. Es una nueva marca hondureña, cocina artesanal, alimentos gourmet. Y te presenta pues una exquisita salsa picante, 4 chiles. Blanca, mira qué delicioso, son 4 diferentes tipos de chiles. Una deliciosa berenjena, que está acá, bañada en aceite de oliva, y tenemos un antipasto también con aceite de oliva. Los 3 productos son 100% naturales, Blanca. Yo invito a todos para que lo vayan a buscar. A partir de mañana están en el centro comercial Los Castaños, frente a la entrada del supermercado La Colonia. Ahí hay un sector artesanal donde se presentan pues mucha variedad de comida y vestimenta hondureña típica, pero sobre todo también donde podemos mostrar y encontrar grandes productos como estos que están a partir de mañana a la venta para que todos disfrutemos y los podamos pues saborear. Aquí están, ¿no? ¿Cómo se relaciona todo, Pedro? Mira, el chile vino de México y vino precisamente en ese viaje. Eso es lo que, la gastronomía es parte de la cultura. Es parte de la cultura, sí, exacto, y entonces el chile lo trajeron los mexicanos. Aquí tenemos muchas comidas de México. ¿Por qué? Porque sí. Venían 3,000 mexicas ahí. No todos eran mexicas, ajá, sino que como habían otras tribus, sí, otros pueblos, y ahí venían, pero el chile lo trajeron ellos, los cerdos los trajo Cortés. Oye, pero y es que el chile me fascina, Blanca. No, es delicioso. O sea, yo felicito, mira, son grandes amigos, Kiko y Anaí Schlesinger, y pues qué bien por ellos, hay que bendecir este hermoso trabajo que están realizando para que todos lo disfrutemos y lo estemos comprando y también pues lo promovamos y de boca en boca, digamos, aquí está el verdadero sabor natural de la berenjena, de los diferentes chiles y del antipasto. Así que yo los recomiendo. ¿Qué te parece? Yo también, yo mañana voy a ser la primera. ¿Verdad? Y de esos 3 yo me llevo uno, Pedro. Perfecto. Así que aquí lo vamos a estar mostrando. Blanca, volviendo al libro, tú me mencionas que en el primer capítulo se narra cómo se forman los reinos hispanos y el choque de nativos y forasteros, o sea, las mujeres que abandonaron sus costumbres y el pudor por el mestizaje. Claro. Así que háblanos de esto un poco para ir entendiendo desde entrada cómo este libro inicia y para dónde va. Sí, lo que ya está finalizado, incluso editado, sí, son unas 125 páginas, 125 cuartillas, le diríamos nosotros, que es lo que, porque España no era España. España, la península ibérica era una sola, con varios reinos, que
ya ni siquiera eran de la tierra porque los expulsaron, porque estaba en un lugar estratégico, Sí. Con el Atlántico, el Mediterráneo. Entonces llegaron los fenicios, los egipcios, Ahí verán todos. hasta los bárbaros, los hunos. Entonces se fueron formando pueblos. Sí. Luego llegaron la invasión de árabes, que le llamaban los moros, Sí. y ahí vienen los nativos del lugar y se van también para la montaña y forman el reino de Asturias. Esa es la base. Ok, sí. Del reino de Asturias, el fundador fue don Pelayo, pero don Pelayo era un guerrero, un militar que se formó para pelear contra los invasores. Eso fue en el 711 que llegaron. Entonces ahí fue donde empezó el reino. Luego vino Castilla. Castilla era un condado. Portugal era un condado, que en eso de las herencias de los reyes a los hijos se formó el reino de Portugal. Ajá. Se formó el reino de Castilla. Sí. Se formó el reino de Aragón. Navarra, que era más francés y Granada, que quedó como último reducto de los moros cuando lo fueron sacando poco a poco. Okay. Entonces la iglesia, cuando se cambiaron de religión, ellos ayudaron mucho a sacar los moros. Los moros, sí. Y los que no se quisieron hacer de la religión católica, que eran cristianos, los llamaban moriscos, y a los judíos conversos. Pero hubo un choque ahí y ellos tuvieron... Eso es lo que mencionas, ¿no? Y mataron mucha gente por la religión, porque eran 3 religiones en una sola nación, porque ni siquiera era como eran reinos. A raíz del descubrimiento es que ya se formó España, porque el Papa Alejandro VI, Rodrigo de Borgia, que era Borja, pero italianizó su apellido. Entonces él se repartió el mundo con los reyes, y ahí empieza a llamar los reyes de las Españas, porque era Hispania, ¿va? Los reinos de Hispania. Entonces ya empieza a llamar España. Y luego también empieza en 1508 a llamarse a las Indias, que éramos en los países nuestros, América, porque Américo Vespucio hizo unos viajes paralelos y él fue el que dijo que era un nuevo continente, porque Colón creía que era parte de las Indias occidentales, o sea, de Asia. Siempre por 1490 y pico, ya ¿no? Ya en 1500, ya o sea, casi en el siglo XVI ya empezó a llamar América. Ok, perfecto. Ahora, tú mencionas también aquí, me dices, el legado también que deja la cultura maya mexicana en Centroamérica, ¿no? Y México como tal. El mestizaje yo creo que empezó más ahí en México, porque cuando ellos vinieron acá a las Antillas, esos indios también fueron, no se dejaban, pues, porque llegaron prácticamente... Aguerridos. Y llegaron por un botín, así como los moros llegaron por un botín así llegan a los reinos, así llegaron ellos acá. Venían de guerras, pues eran un pueblo guerrero. Y aquí también era guerrero y también estaban divididos. O sea, se encontraron realmente con alguien que no se iba a dejar, ¿no? Y del primer viaje, unos 39 hombres que dejó Colón ahí en lo que hoy es República Dominicana, ahí los mataron. Cuando Colón viene en el segundo viaje, están muertos porque empezaron a violar a las indígenas y a robar cuando habían quedado de acuerdo. Entonces, ya en el segundo viaje Colón vino debilitado, porque ya le habían puesto una paralela y empezaron otros viajes clandestinos, que esa es otra cosa. A nosotros nos han enseñado que solo Colón vino falso. Después de 1493 hubo una, como llamaban, una licencia. Pero una licencia real, pues. Claro, y ahí vino Américo Vespucio, que también era florentino, era ahora italiano sería. También vino ahí otro Alonso de Ojeda en los viajes clandestinos, y esos también descubrieron, pero oficialmente quien descubrió fue Colón. Claro, sí. Que fue el que más, fue el pionero. Figura, ¿no? Pues, el pionero principal. Ok. Bueno, Blanca, te felicito, definitivamente es una gran obra la que estás haciendo, espero que pronto ya podamos tenerlo, ¿no? Pedro, lo que le pasa a muchos escritores, que yo los entiendo, ¿verdad? Claro. Pero yo no pienso así, como te digo, yo voy a terminarlo este libro con patrocinio o no, aunque me tarde años, porque a mí me gusta una vez que empiezo una cosa la termino. Terminarlo, claro. No se puede dejar algo inconcluso. Pero yo digo, a mí me han dicho muchos, incluso un colombiano me dijo y me dio tristeza porque no deja de tener razón. Me dice, ¿para qué va a escribir un libro si Honduras es un país de analfabetas?
Bueno, entonces, y yo que soy maestra, porque yo soy maestra de educación primaria, qué consuelo. A mí me duele eso porque Sí. digo yo, desgraciadamente tienen razón. Yo alfabeticé muchos soldados en las Fuerzas Armadas cuando las Fuerzas Armadas educaban. Claro. ¿Qué pasó? Muchachos de 18 años que tenían mi misma edad, yo les enseñé a leer y escribir. Sí. Entonces, digo yo, tienen razón, pero yo sé que ha bajado. Pero aparte del analfabetismo y todo lo que tú puedas mencionar, también está la cultura de la incultura. Sí. O sea, el no gustar leerle a la gente que no le gusta leer, eso es grave. Terrible. O sea, terrible, porque bueno, somos analfabetas funcionales, aunque pues, no. Por supuesto, exacto. Entonces, va a ser un éxito, Blanca. Así que, pues te auguro el éxito completo para esto y espero que por tenerlo. Mira, ojalá que termines pronto, pero la pregunta, Blanca, es, ¿lo piensas lanzar primero en España o en Honduras? En México. En México. Sí, porque es que la verdad es que es una yo diría que sería bueno una cooperación, pero por eso es que voy a buscar el patrocinio. Porque puede ser como una cooperación con México, porque aún los mexicanos que adoran a Cuauhtémoc, porque es como la Empira para nosotros, y yo voy a mencionar a la Empira, que hay una equivocación cuando dicen lo que está en el archivo de Indias, esa es la versión del capitán que lo mató, pero él estaba dando una versión como que él era héroe, él. Correcto. Pero porque el Empira lo iba a atacar cuando es mentira. Cuando es mentira. Entonces él lo mató más bien a traición. Porque, pero él está contando su verdad. Nadie ha contado la verdad del Empira. Sí, exacto. Entonces, allá lo que está es una versión como le digo, del que lo mató. Sí, ese es un buen Entonces, punto, vamos a llevar un capítulo ahí especial sobre la formación de... Porque creo que vale la pena, precisamente por ese dato, ¿no? La primera capital de Honduras, ya como así, no solo fue de Honduras, sino que de Centroamérica fue Gracias. Gracias, Lempira. ¿Por qué? Porque en ese tiempo nosotros éramos parte de la Capitanía de Guatemala, no era Honduras como tal. O sea, era una provincia Honduras. Entonces, todo eso es interesante del después de la venida de Cuauhtémoc. Cortés dejó su familia aquí. Cortés dejó a una familia Saavedra, lo dejó de gobernador. Porque él andaba nombrando. Pero ¿cuánto tiempo me dices en Trujillo? Estuvo un año viviendo en Trujillo. Y creía que iba a morir. De repente, en ese inicio. De repente, claro. Eso no lo sabemos, porque el primer mestizo fue el hijo de la Malinche, que también estuvo en Honduras. Bueno, con ella de haber sido de entrada. No, con ella tuvo un hijo mayor, Martín, que lo pudo, un papa, Clemente VII, creo que fue, que le dio el apellido. Entonces el primer mestizo, el Sim, es el hijo de Cortés y la Malinche. Mira. Es el del que se tiene, porque los españoles... Aunque ya se había casado con el que tú dices que para que sí, con el capitán Jaramillo. Claro. Es que Cortés es un caso polémico. Cortés era bien religioso. Imagínate que antes de él, de tener relaciones con una indígena, la mandaba a bautizar. O sea, qué mentalidad, ¿verdad? Que gente... Sí. O sea... perverso, ¿va? Porque o sea, bueno, pero usando la religión. Claro, pero es que él se creían superiores de alguna manera, claro, te lo digo, Blanca, y miraban nos miraban de menos. De menos. Bueno, vamos a ir a otra pausa, Blanca. Cerramos este capítulo, me encanta realmente lo que estás haciendo. Gracias. Y estoy seguro que ustedes han disfrutado muchísimo esta plática y como yo, están esperando que Blanca se apure y lo termine. Como dice ella, con apoyo o sin apoyo. Ella lo quiere terminar, es su ambición, es el fin, es la meta. Es la meta. Ya regresamos en confianza. Sí, es que mira... Agentes Atlántida, ganador del prestigioso premio Beyond Banking, otorgado por el BID por su aporte a la inclusión financiera, trabajando a nivel nacional junto a negocios emprendedores como farmacias, supermercados, pulperías, ferreterías, entre otros, para ofrecer más de 200 transacciones bancarias gratis y en tiempo real en sectores no atendidos por la Banca Nacional, el proyecto de bancarización más grande de Honduras. Hay uno cerca de ti.
Ya estamos aquí en City Mall Tegucigalpa. En Cooperativa Chorotega le damos la bienvenida a nuestra nueva filial con todos nuestros productos y servicios. Venga, cobre remesas, solicite o pague préstamos, ahorre o deposite en aportaciones. Soliciten nuestra tarjeta de débito Cooperativa Chorotega. Le atendemos todos los días de la semana para su mayor comodidad. Cooperativa Chorotega en City Mall Tegucigalpa, porque queremos servirle mejor. A pesar de que Tegucigalpa es una pequeña región del mundo, lo que hagamos desde acá puede afectarlo. Al quemar la basura que generamos, sean plásticos, llantas, hojas o monte, estamos contaminando el aire y perjudicando la salud de nuestras familias. Evítelo reusando las bolsas plásticas para guardar la basura y deposítelas en el camión recolector. Si no pasa el tren de aseo y no tiene dónde depositarla, siempre es mejor enterrarla que quemarla. La basura, no la queme. No debes quemar. Vamos a hablar con Blanca ahora de los temas del día, los temas que son noticia a diario aquí en Honduras. Y de entrada, Blanca, tú sales de la escena mediática, te vas para Europa, mediática hondureña, pero pues siempre el mundo ahora te das cuenta de lo que sucede en segundos. Si tú estás en internet, tú estás por el mismo teléfono y recibes y ves y buscas todas las noticias que te interesen de Honduras y del mundo. Así que sé pues que no estás ya en la escena, pero siempre estás en la trama. Sí, estás y en el drama, como en dicen, el drama. Y en el drama sobre todas las cosas. Porque yo no puedo desconocer que vive a aquí diario. está mi familia, aquí Claro. están mis amigos, aquí están mis raíces. Pues Aquí yo están jamás, tus raíces, jamás por supuesto. podría yo alejarme tanto de Honduras. Claro. Entonces, Mira, sí. Entonces, como cuando me fui, Mayra Navarro me hizo una entrevista y yo le dije algo así como un simbolismo, le digo yo, me voy a alejar de la escena, pero no del crimen. Sí. Entonces le pareció muy fuerte. Sí. Entonces después le Claro. compusieron, me voy a alejar de la escena, pero no de del la drama. Yo no puedo dejar de vivir el drama hondureño. Por supuesto. Yo paso interesada en todas las noticias, viviendo prácticamente en dos mundos, ¿verdad? Sí. Pendiente, y entonces por esa Claro. razón yo cuando escribo una columna yo la relaciono con lo que está pasando acá, porque a los periodistas nos interesa lo que pasa en nuestro país. Por supuesto. ¿Sí? Blanca, temas puntuales. Vamos a aprovechar estos menos de 15 minutos. De entrada, la corrupción en el seguro. Bueno, la corrupción está en todos lados en este país, pero está bien enraizada, ¿no? Pero hay un tema que se aborda a diario, que ya es como una novela, un capítulo diario que te mantienen entretenido, y es el del seguro social. Pero yo quiero enfatizar algo. La corrupción también, ¿qué te puedo decir? Es parte cuando uno se acostumbra aquí a señalar a alguien, a culpar a alguien, sin que realmente todavía haya pasado por un juicio. Y de entrada yo me refiero, vaya, esta pobre muchacha, modelo, palillona, lo que tú quieras, nos hemos encargado todos, y creo que nos incluimos en algún momento de poner ese dedo, ¿no? Y decir, qué barbaridad, mira todo lo que se llevó y que está disfrutando de las mieles de esos millones, y se fue para Las Vegas, y se fue para Francia, y estuvo aquí, estuvo allá, y se compró los carros último modelo, compró mansiones. Entonces, y se saca todo ese montón de datos, pero ¿a quién le consta realmente que ella recibe ese dinero? Y si no fue así, y como dice ella, tiene las pruebas suficientes, y va a demostrar a tal grado que la misma justicia le va a pedir disculpas, le va a pedir perdón cuando muestre que realmente nos hemos equivocado todos. Pero digo yo, ¿cómo después ella recupera su honor? Por decirte algo, hablamos concretamente de ella, pero nos hemos acostumbrado a señalar
descaradamente a todo mundo sin primero esperar que sea la justicia la que digan si es culpable o no. Pero en esto hay un montón de cosas. ¿Quién está manejando el libreto del seguro? Los medios de comunicación y digo hemos porque yo soy parte indirecta de los medios de comunicación. 9 millones dicen que están en esta. Eso es una bagatela para los 7,000 millones que hay. Bueno. ¿Pero qué? La palillona llama la atención. Sí, como dicen, la personalidad, imagen. La pechonalidad de la chilena llama la atención. También. Entonces eso vende, ¿verdad? El morbo. Sí. La cuestión es que nos olvidamos de los proveedores de medicamentos, así que ahora, miren, y eso es más llamativo que la palillona y que la chilena. ¿Por qué? Porque estos medicamentos de los que están hablando de una gran estafa, que por estos medicamentos ha muerto mucha gente, porque ahora están diciendo de que han descubierto que algunas casas proveedores, y no son todas, porque también hay gente decente. Por supuesto, claro. Que algunas estaban hechos de yeso y de agua de la llave. Imagínate, entonces, ¿qué fue lo que hicieron ese tipo de medicamentos? Sí. Engañar a todo Engañar mundo, a la gente, matar gente. Claro, matar sobre todas las cosas. O sea, ¿crees que esto tiene fin? Digo yo, ¿se va a encontrar a estos culpables? ¿Se van a ir a la cárcel? Hablemos del cabecilla, que es Mario Zelaya, que dicen que si lo encuentran y escupe, le va a caer a todo mundo, ¿no? A mucha gente del poder. Ahora, ¿crees que esto realmente va a suceder, Blanca, o este hombre ya está afuera y nadie lo quiere agarrar? No se sabe qué pasa con él porque hay la opinión del país está dividida totalmente. Hay quienes creen que ya está muerto porque el vocero del gobierno irresponsablemente dice, ya lo mataron, y dice hasta que lo mataron sus socios. Sí, pero eso nunca lo creyó porque la familia inmediatamente sale a la luz pública y empiezan a indagar y saber que hasta encontrarlo ya muerto. No saben porque no lo han visto, pues. Sí, pero como puede estar muerto, puede no estar muerto. Ahí hay una nebulosa. Está bien oculto. Pero, ¿qué pasa? Lo tienen. Mario Zelaya es solamente como dicen, un enlace. Sí. Entonces, ahora dicen que hablan de 300 personas. Sí. Bueno, es que es una gran mara la que hay ahí. Entonces, la palillona de 9 millones, pero la palillona vende. Esa es la parte atractiva, digamos. Mira, esta palillona, pues ya había salido en las primeras planas. Sí. Y yo me he fijado que algunos periodistas, como bonitas, se han enamorado de la palillona. Es lo que pasa en los libros míos. Hay unos que se han enamorado de Hernán Cortés porque dicen que inteligente era, muy inteligente. Pero hay que ver que detrás de esa cara bonita no es tan inocente. Yo no estoy culpando a la muchacha, pero tampoco es tan inocente. Bueno, por supuesto, o sea, tiene que ser bien viva, más bien al contrario. Ahora, ¿qué opinas vos? Hablemos de otro de los actores. Agarran al ex ministro y también agarran al son dos ex ministros, pero específicamente el de salud, que es Javier Pastor, que lo hayan golpeado de esa manera para poder callarlo, entiendo yo, porque él de entrada dice cuando lo capturan que si él habla, se van a ir un montón ahí de encuentro. Entonces, ¿qué está sucediendo, por Dios santo? ¿Cómo es posible que lo golpeen? Mira la parte humana. Yo a Javier Pastor no lo he tratado, sé quién es y todo, porque todos los periodistas estamos obligados a saber quiénes son ellos, aunque ellos no estén obligados a saber quiénes somos nosotros. Así es. Javier Pastor no tiene la belleza de la palillona, pero ¿qué? Aparece la madre de Javier Pastor. Sí, la señora Vázquez, que es abogada, ¿no? Claro, y a muchas personas ha hecho llorar porque como madre le ha de doler a esta pobre señora ver a su hijo golpeado. Claro. Entonces, ahí hay que condenar ese tipo de cosas. ¿Por qué están golpeando a Javier Pastor? Sea quien sea, no deben golpearlo. Claro, por supuesto. Porque eso es una barbarie. Pues eso, o sea, y no somos un país... Oye, lo que proyectamos, salvajismo, eso ya debe quedar en la historia. Por este caso ya se habla de que van a demandar al Estado, pero aparecen unos diciendo que agradezca que no lo mandan a Támara. ¿Cómo es posible que puedan decir eso? Si no le han demostrado al hombre que da pena, Pedro, el montón de gente que se siente tan orgullosa cuando lo nombran en un cargo de esto y terminar así, enchachado. Y uno dice cuando se le probó que es delincuente, pues está bien. No, es terrible. Entonces hay que esperar y entonces hay una presión social terrible para que esto llegue a su fin. Ojalá llegue a su fin, para
tranquilidad de todo, Blanca, porque aquí debe prevalecer la justicia sobre todas las cosas, los principios de la justicia deben siempre estar ahí. Y entonces también los periodistas aquí, los medios de comunicación tienen que tener mucha responsabilidad, porque uno puede señalar una cosa. Yo recuerdo que una vez casi me demandaron varias veces, pero nunca lograron pues meterme presa. Claro. Porque a veces uno hace una denuncia y no atacan la denuncia como tal, sino que al que denunció. Así es. Entonces yo recuerdo que yo hice una crítica que me pareció, ¿cómo es posible que venga la esposa de un, no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, cómo es posible que la esposa abogue por la vida, que sea, como dicen, pro vida, y el marido venda condones? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, Blanca, mira, con tristeza quiero decirte, se nos fue la hora, tenía muchas cosas, temas que hablar. Pero vamos a cerrar con una buena noticia. Cierra con una buena noticia. Una buena para el pueblo. De eso se trata este programa. El ministro yo ahorita más que todo lo digo como el ministro de Frijoles Exteriores, le han puesto en Facebook. Pero el ministro la novela de los frijoles, es una buena noticia, Pedro, porque él dijo que el 11 de septiembre llegan los frijoles a Puerto Cortés en un barco. ¿Cuánto falta? Entonces faltan exactamente, Pedro, te he sacado este dato porque me parece buenísimo, porque es una buena noticia. Dilo aquí en confianza. Faltan 4 días, 96 horas, 5.760 minutos, 345.600 segundos para que vengan los frijoles. Esperemos los frijoles y va a ser la mejor noticia, y entonces Alden Rivera va a recuperar su prestigio y su credibilidad. Si es que llegan. Blanca, un verdadero placer haber estado platicando Pedro, contigo. y me he sentido en confianza contigo y me encantó estar acá. Me encantó igual. Muchas gracias. Y lo puedes me le das un abanico de granada a Rosa María, aquí está, que la conozco Rosy, desde que era novia de Pedro Raúl Grave de Peralta. Qué lindo. Yo se lo entrego, ¿ok? Que ayer estuvimos de aniversario y más enamorados que nunca. Y saludos para Rosa María. Yo se lo entrego. Gracias, Blanca. Y a ustedes, estimados televidentes, espero que lo hayan disfrutado. Una plática exquisita, aquí muy valiosa, mucho contenido histórico. Les recuerdo que lo pueden ver nuevamente a las 11 de la noche, en repetición. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Cuenten los días. Chao.